Gajes del oficio, profe, gajes del oficio. Bueno, buenas noches. De nuevo, gracias por estar acá en esta tutoría. Nos volvemos a encontrar en la última de la asignatura. Sí quiero mencionar algunos aspectos importantes de cara al proyecto. A ver, los trabajos han tenido en algunos casos una profundidad importante, en otros hemos carecido de desarrollo y ese desarrollo, por favor, acercarse al tutor. Pregunten si es necesario que tengamos un espacio para ver temas puntuales. Si no hay algo de claridad en alguna actividad que haya que desarrollar, lo vemos. Esto no es para una calificación, sino es para la vida. ¿Por qué para la vida? Porque los proyectos en la universidad le sirven a usted como un eslabón de entrada a las organizaciones y como una referencia importante de que saben hacer cosas. Entonces, dicho esto, voy a proceder a compartir aquí la pantalla. Muy bien. Y vamos a empezar. ¿Verdad? Vamos a ver, ustedes están viendo esto. Entonces le damos acá y empezamos. Perfecto. A ver, aquí está Jessica. Muy bien. La tutoría para hoy está orientada a los capítulos 7 y 8 y el material complementario. Material complementario, quiero volver a repasar el tema de las herramientas estadísticas para los grupos de mejoramiento porque vi algunas oportunidades que me gustaría profundizar que se tienen. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a abocarnos en el capítulo 7, que resuena muy bien en lo que es las personas, la organización, Kaizen, pero quiero que hablemos primero de qué es la innovación. Hay muchas definiciones, no ha existido un consenso, y esto lo pueden encontrar en diferentes materiales, pero sí quiero enfocarlo en lo siguiente, y ojalá usted se lo pueda aprender de esta manera. La innovación, ¿qué es? Es un hecho que proviene de una idea que está sucedido después de un acto que genere valor, con las siguientes características, que es frugal, que es eficiente y reitero, que genere valor. ¿Por qué? Porque a veces hacemos algo, planteamos y lo vamos a desarrollar, pero el mismo a veces no funciona. Y porque no funcione no significa que sea un espacio de innovación. La innovación es un tema tan viejo como el ser humano. Hoy vivimos en la era digital. Inclusive hasta la forma de redactar es un proceso de innovación, de creatividad, la forma en que nos comunicamos. Pero cuando hablamos de esto, tenemos que tener claro que hay ideas, pero también soluciones. Al tratar de resolver un problema de forma consciente y sistemática, o al azar, o bajo cualquier metodología, que hoy en día hay muchas, lo que sucede después de ello es que hay ideas. Pero, a ver, estas tienen que ponerse en práctica. No en todas las organizaciones se encuentra el espacio para lo sucesivo, pero cuando hablamos de ponerles en práctica, tiene que ser una acción que genere valor, que resuelva. Entonces, con solo una idea no es suficiente. Hay que intentar plantear un mar de ideas en el cual usted pueda seleccionarlas, categorizarlas y así sucesivamente dar una solución. A ver, si yo les preguntara, como les traigo por ahí, ¿cuántas ideas innovadoras usted cree que se puedan generar en una semana? Creo que serían muchos, profe, siempre y cuando tenga esa estructura, ¿verdad? De jerarquizarlas, porque lluvia de ideas, creo que hay por montones, ¿verdad? Así es. Ahora, efectivamente, hay un estudio en la Universidad de Harvard que dice el ser humano promedio por semana desarrolla entre unas 50,000 y 60,000 ideas. Es un montón, verdaderamente es un montón. Pero acá el tema es, ¿qué hago con ellas? ¿Y qué es una idea? Desde si usted decide hacer algo o no decide hacerlo. Dejar de hacer también es una idea.
Hablar con alguien en un mensaje de texto es una idea. Pero usted puede decir, profesor, pero aquí lo que estoy haciendo es que estoy comunicando. Bueno, sí, efectivamente, está comunicando. Pero detrás de ello hay una intención de establecer un contacto con una persona. Lo que sucede es lo que bien planteaba Josué. Nos sucede mucho en la cabeza, pero no las estructuramos y no las jerarquizamos. Y esto también pasa en algo que se llama la cultura organizacional. El libro, si bien data de algunos elementos un poco viejos, ya el conocimiento ha avanzado mucho en el tema, he querido traerles una imagen de cómo se entiende la cultura organizacional. Y yo esperaría que este tema ustedes lo puedan plasmar en su proyecto B. Si bien no está dentro de la rúbrica como identificación de la cultura organizacional, créame que le va a dar un valor agregado para que usted pueda proponer las acciones de mejora al entenderla. ¿Qué es lo que pasa? A veces pensamos que un resultado y un indicador, plantamos una serie de acciones, pero no motivamos a las personas a cambiar. No les damos nuevas oportunidades de hacer las cosas distintas. Entonces, voy a ir explicando esto paso a paso y por favor siéntase en la libertad de preguntar o qué es lo que se lleva de esta lámina. Esta lámina es muy importante. Tenemos una sociedad que nos dice qué hacer y qué no hacer desde un punto de vista cultural, social, político y económico. Pero también esa sociedad en su marco de desarrollo y de evolución tiene algo que se llama la historia y cómo esa organización está metida en ese caminar y ha tenido diferentes transformaciones, ha pasado por diferentes situaciones. Entiéndase, visión y valores. Esa visión y esos valores están orientadas hacia algo y de alguna forma u otra reciben cambios en temas de tecnología, economía y regulaciones que probablemente marcan las reglas del juego para que la organización se desarrolle en el tiempo. Esto nos lleva a algo que es muy importante. Dentro de cada organización hay un sistema cultural. Ojalá usted se recuerde de esto. El Kaizen habla cambio para mejorar eh, y lo enfoca en términos productivos. Yo he querido ampliar esa percepción y llevarlos a entender qué sucede más allá. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, Telsi no puede casi ni hablar porque está antojándonos a todos los que estamos desde el otro lado de la acera. Está comiendo algo y lo está disfrutando, pero bueno, no puedo recibirlo, excepto que en algunos años probablemente sí hay desarrollos que ya están hablando de la física cuántica y es de Allá trasladarse, vamos. lograr trasladarnos. Somos un ambiente digital y abrir un espacio en donde podamos ingresar a otro entorno. Pero bueno, Perdón, he comido muy poquito durante el día. no hay problema, no hay problema, era broma. Entonces, hay un sistema cultural dentro de las organizaciones que tiene mitos, valores, costumbres, ideología, símbolos, formas, signos, rituales, artefactos, todo un montón de cosas. La forma, y aquí quiero mencionar algo que es muy importante. Vean, al ser humano, ¿por qué hablo del ser humano? Porque el ser humano está en una organización, pero al ser humano le entendemos desde el momento en que visualizamos dónde tiene sus pensamientos y cómo comunica sus pensamientos. El lenguaje, que es el que crea nuevas realidades, no solamente está dicho desde lo que nosotros gesticulamos, sino desde la forma en cómo nos comunicamos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con las palabras y con algo que le deseo llamar con algo más, que es la intuición. Y todo eso está al combinarse con una serie de personas que tienen
una forma de interpretar el mundo y que esto nos lleva a cómo nos relacionamos, crea un sistema cultural. Ahora, ¿cómo se legitima ese sistema cultural? Bueno, a través de normas, estatutos y roles. Y precisamente es donde entra ese conglomerado de información, algo que se llama el sistema sociocultural, socioestructural, perdón, que son todas las estructuras, las estrategias, las políticas, los procesos, los objetivos, las metas, la capacitación, la autoridad, el poder, la recompensa, todo esto para generar que el actor individual, es decir, usted o yo, en nuestra personalidad, en nuestra cognición, entiéndase, conocimiento, competencias, la forma de comunicarnos, de actuar, liderazgo, expectativas, se refleje en lo que sucede dentro de las organizaciones, que lo enmarco así como acciones propositivas y actos significativos. Dicho esto, ¿cómo entender lo que es la cultura organizacional? La cultura es el orden social tácito de una organización. Es la que moldea, eh, óigame bien esto, es la que moldea, forma cómo usted y yo nos podemos comportar, cómo podemos generar relaciones en determinados contextos. Las normas culturales definen lo que nos alienta o lo que nos desalienta, lo que se acepta o se rechaza en un grupo. Por ejemplo, hoy en día hay determinadas personas que van con un equipo de fútbol, hay otras que van con otro equipo de fútbol. Si usted comenta que es aficionado y seguidor a un club que es contrario a otro, la respuesta probablemente va a ser, está mal apuntado. Eso es una norma cultural. Eh, pero cuando hablamos con alguien y empezamos a hablar de fútbol, aquí estoy haciendo un ejemplo pedagógico para explicar toda esta lámina, para no hablar solo de teoría y teoría, porque, a ver, así es, creo que es mejor con experiencias de vida propias, ¿no? Cuando hablamos con alguien que tiene una misma afinidad, sea en fútbol, sea en la música, sea en la literatura, aquellos que les guste Kassenbach o les guste John Vernon, que tienen una misma afinidad en la estructura y en la orientación literaria o en cierto plato de comida o en lo que sea. Ahí hay un alineamiento y un entendimiento entre lo que es importante, lo que nos impulsa, lo que nos define, pero también hacia dónde podemos fomentar colaboraciones conjuntas para alcanzar un determinado objetivo. ¿Cómo se traduce esto dentro de una organización? Probablemente ustedes interaccionan mucho con diferentes personas donde actualmente trabajan, tanto fuera como dentro de la misma, repito. Pero ¿cuántos se han tomado el tiempo de reconocer a la otra persona y decirle qué le gusta y qué no le gusta? Créanme que si hacen ese pequeño ejercicio, podrán relacionarse de una forma distinta, podrán alinearse a los impulsos y a las necesidades de cada una de las partes para poder trabajar de una forma sana para el logro de algún objetivo. En resumen, ¿qué quiero decir con esto? Si no gestionamos la forma en cómo nos relacionamos dentro de una organización, la cultura misma, que significa Josué tiene una percepción del mundo, Telsi tiene una percepción del mundo, Jessica tiene una percepción del mundo, Jack tiene una percepción del mundo, si nadie nos dice qué es correcto o cómo pensar o cómo abordar las diferentes complejidades que suceden dentro de una organización, la propia cultura, es decir, las personas, gestionarán la forma de hacer las cosas dentro de las organizaciones.
Y la cultura como tal es lo que determina los resultados. Óigame bien, la forma de comportarnos dentro de una organización determina los resultados. Si esto no se toma en cuenta, un indicador de productividad, por ejemplo, una acción de mejora, un plan de implementación o un diagnóstico, quedarán como letra muerta en un documento. ¿A qué me refiero? Que no van a pasar de ahí. ¿Tiene sentido esto? Sí, pero Sí. qué difícil, profe. Ujú. ¿Por qué difícil? Porque lo mismo, digamos, sí, es diferentes formas de ver el mundo, diferentes características, diferentes personas, diferentes métodos de trabajo. Y al menos podría decir que, bueno, no voy a decir Centroamérica ni Latinoamérica, en Costa Rica, la gente compite entre sí, en quién es mejor, en quién manda. Y lo hago a mi manera porque yo soy el que mando, ¿ah? Y decime una cosa, ¿me puede explicar, por favor, qué es difícil para Telsi? ¿Qué significa difícil? Para mí, bueno, no, tal vez no tanto relacionarme con las personas, sino llegar a un acuerdo con el resto de las personas. Por eso mismo, es como vivir con alguien. Somos personas diferentes. Obviamente va a haber un conflicto en algún momento. Pero eso no responde a mi pregunta. Para mí es difícil. No me gustan los conflictos. Ah, ok. Es diferente a decir que es difícil llegar a un acuerdo. Ujú. No me gustan los conflictos. Entonces ¿Y, trato de evitar los conflictos. y qué significado te da? No me gustan los conflictos. Siento que a veces hay situaciones que son absurdas y que no valen ni el tiempo ni la energía. Entonces, por eso no me gustan la mayoría de los conflictos. Siento que para la frase de las abuelitas, ¿verdad? Para pelear se necesitan dos y yo no quiero ser la segunda persona. Mm, ok, interesante. Entonces quieres ser siempre la primera, No quiero ser la que no tiene el conflicto. la que no tiene el conflicto. Ajá. Pero ¿acaso el opinar diferente tiene que generarse un conflicto? No, es que es eso. Digamos, si yo puedo hablarlo con usted y llegar a unos términos en que usted no se ofenda, en que usted no lo tome personal, en que usted no lo tome como que quiero hacerle daño, excelente. Es un respeto mutuo a la opinión suya y a la opinión mía. Pero si usted se Claro, lo toma personal, ya se crea un conflicto. Eso es lo que no me gusta. totalmente. Y tal vez aquí sea oportuno hacer un paréntesis porque hay un tema que hay que rescatar y es que hay que entender que en una cultura organizacional, y cuando hablamos de productividad, pueden haber muchas formas de interpretar lo que sucede alrededor de nosotros. Precisamente el indicador o los indicadores vienen a ser un punto de comparación y un moderador y decir, bueno, lo que se está interpretando es lo correcto o no, ¿verdad? Pero también cuando hay disenso es cuando hay más oportunidad de trabajo. Sucede lo contrario cuando hay mucho consenso, porque precisamente los seres humanos evitan en algún momento, en alguna medida, tener conversaciones cruciales, temerosos de caer en un dime que te diré, ¿verdad? Y que la persona ya pase de un plano de una conversación a un plano emocional, que es lo que estás manifestando adecuadamente. No sé si Josué o Jessica quieren referirse a este tema, que nos da espacio para seguir construyendo Profesor, sobre el mismo. nada Ujú. más el cuando uno absorbe al otro, ¿verdad? Claro, Porque si uno tiene pues su cultura y su forma de ser y otra persona también la tiene, entonces ¿en qué momento uno absorbe a otro, inclusive en la cultura organizacional? Y le doy un sí, ejemplo. Tengo unos muchachos a cargo en que se les definió una hora de almuerzo, ok, 12:30, 1:30, 1:30, 2:30 el otro grupo. Eso fue un boom.
porque los muchachos de ahí son de esas generaciones que usted habla al inicio, ¿verdad? En que son complicadas. Y Ujú, uno tuvo que acoplarse a lo que ellos querían para no ujú, desmotivarlos. ujú, Entonces fue muy curioso el caso porque se supone que se tiene una directriz para salir a ciertas horas, pero se quebró para no desmotivar a la gente. Entonces, ujú. en ese caso, más bien la organización absorbió la cultura que traían unos terceros, ¿verdad? Claro, pero entonces acá es importante nunca perder de vista el valor de ser diferente. Óigame bien, y lo voy a volver a repetir, el valor de ser diferente. ¿Y ser diferente qué es? Es actuar de manera justa, honesta, en todo momento. Y esto implica también plantear puntos de vista diferentes a pesar que el otro no esté de acuerdo. No esté de acuerdo. Y para que una comunicación se dé, lo decía Telsi muy bien ahora, hay que entender y partir de una base de respeto y de confianza. Pero no todas las personas en los diferentes momentos de la vida se encuentran abiertos a recibir, a escuchar. ¿Y qué es escuchar? ¿O qué es saber? Porque nosotros sabemos determinadas habilidades y contextos que necesitan de esas habilidades para resolver algo, ¿no? Pero también es importante recordar que no siempre tenemos todas las respuestas, a pesar de que se busquen. Y entonces aquí hay que buscar personas con las cuales uno pueda socializar, comentar o pedir ayuda. Y pedir ayuda también es válido dentro de una organización. Lo que pasa es que a veces eso se cae en cuenta de que es falta de conocimiento, falta de trabajo, falta de claridad en cómo hacer las cosas, pero se nos olvida que una organización es un conjunto de personas, como un cuerpo humano, es un sistema que está debidamente interconectado. Es una familia también, cada uno tiene un rol, una posición, un puesto, algo que hacer. Profe, creo que también se pone ahí en entredicho qué tan profesional puede ser usted, porque ahora partiendo también del ejemplo de Josué, yo tengo un compañero que, bueno, gracias a todo, a la vida que se ha ido abriendo puertas, lo colocaron en un puesto de trabajo muy bueno. Él no tiene la expertise, tiene el título, pero no tiene la expertise. Y cayó en un área de salud pequeño donde el administrador le está enseñando qué tiene que hacer. Pero como no lo toman en cuenta para las tomas de decisiones, prefiere renunciar al puesto. Entonces es así como, ¿cómo vas a Sí, renunciar a un puesto que te están dando con toda la confianza, que te están enseñando? Y yo no sé, yo lo siento como malagradecido y como desleal y como poco profesional porque le están enseñando. Prefiere renunciar a que le enseñen. ok, pero esa renuncia tal vez tenga un significado para él que no sabemos, probablemente. Pero bueno, voy a, voy a continuar. Jessica, ¿querías decir algo? Hola. Es que, bueno, escuchando el comentario de la compañera, y no sé, tal vez el compañero de ella no se sentía capacitado para ese puesto, o no sé, pienso yo, ¿verdad? Que a pesar de que le estén enseñando, no se sintió con sus capacidades de ejercer el puesto. Y seguro antes de cometer algún gran error que después podía ser más, más observable que su renuncia, prefirió irse antes, ¿verdad? Pienso yo. Sin duda alguna. Por eso, en las relaciones, como dentro de las organizaciones sucede igual, nos relacionamos con personas. En algunos momentos caemos en la tentación de hacer juicios y no entender las argumentaciones y valoraciones del otro.
Yo no sé ustedes si han visto una película que se llama Avatar. Yo Ok, no. es una, ok, Por lo menos le la queda, primera. le queda de tarea a Telsi. Este, La hay una, pantalla azul me da sueño. Sí la empecé, pero me dormí. es una película interesante en muchos aspectos y sobre todo en la forma de relacionarse, porque una de las formas de reconocerse y de saludarse es decir, te veo. No es decir ni hola, ni qué tal, ni dame los cinco. No, es te veo. Ese te veo es una forma de reconocer al otro en toda su integralidad, con sus buenas cosas y malas cosas. Y no solo a veces la parte que más nos conviene o que más queremos ver también. Voy a continuar esta conversación ahora en el marco de los niveles de la cultura y su interacción organizacional. Tenemos un primer nivel que son los artefactos. Los artefactos es todo lo que usted puede ver que sucede en una organización. Puede ver, puede sentir, puede escuchar. Hay un segundo nivel, que son las creencias y los valores compartidos. Estas creencias, que en este punto ya va dificultándose la capacidad de observar, son estrategias, objetivos, filosofía, pero también es en la conciencia de cada una de las personas, en lo que cree y en lo que valora. Y esto es lo que al final del día predice el comportamiento. Y hay un tercer nivel, que son las presunciones subyacentes. Acá es todo lo que se asume, todo, ya sea consciente o inconscientemente. Se puede recibir una hipótesis, pero esa hipótesis se termina convirtiendo en realidad cuando las cosas en una organización se convierten en realidad. Telsi, me gustaría escucharlo. Cuando se realizan Ok, ¿y cómo se realizan? y tomando acción. Yo propongo algo, Muy tengo bien, que planearlo, organizarlo y llevarlo a la ejecución. perfecto, un 100, pero usted lo propone, lo planifica, lo diseña, lo lleva a la acción y obtiene resultados. Muy bien, Ujú. pero ¿cómo usted lo propone? ¿Cómo lo propongo? Exacto. ¿A través de qué? ¿O por medio de qué? De hipótesis. ¿Y cómo de una plantea idea. un, O y de cómo una, plan, bueno, sí, como voy a hacer esto de concepto interesante. de innovación. Al que me diga la respuesta correcta le doy 5 puntos adicionales en la nota. Ya que lo estoy Ah, diciendo públicamente. Yo sé que esos son los desafíos que a ustedes les gustan. Entonces, si me responden correctamente, les doy 5 puntos adicionales. Lo dije al ujú. principio. ¿Cómo se hacen realidad las cosas? Una idea jerarquizada. No. Telsi, no se meta a Google a averiguar. No estoy en la foto suya, es que yo le tomé un pantallazo. Hasta en mi foto. Me sacó una foto. No, a usted no, a la pantalla, pues, hombre. Ok, A la presentación, a la Ajá, presentación. ajá. a la presentación. Ok. Es cuando dice Pues pantalla y sonó mal. le tomé una foto. Usted dice, significa que me tomó una foto a mí. No, no, no. ¿Cuándo se hacen realidad las cosas? Se rinden. No, espérese, no chance, hombre. 10, 9, 8. Que yo siento que se hace en realidad cuando se plantea, digamos, cuando se le propone a los demás y se hace, y uno mismo busca cómo hacerlo, ¿no? Cómo Casi, realizarlo. casi. 5, Generando valor en la idea Por medio de la, o en el hecho. Tampoco. 4, por medio
la cultura, entonces, No, 3, no 2, sé. 1. 2.5 puntos por bateo. No. Por la Por forma el casi. por la forma como lo expresamos a través del lenguaje que utilicemos. El A lenguaje ver, profe, medio punto. el lenguaje, lo dije al inicio, el lenguaje es lo que da realidad a que las cosas No, sucedan. pero es lo mismo que dijimos en otras palabras. No, No usamos el lenguaje correcto. Yo dije en la forma en que se plantean los demás. por Sí. eso te dije casi, pero plantearlo puede Bueno, ser, entonces la pla- mitad y pla- planteo puede ser operación, suma o resta, o con una serie de hipótesis. No, es la forma en cómo lo comunicamos. Si usted asevera hoy que va a llover y llueve, pues lo proclamó, lo dijo. Eso es manifestar. Claro, pero esa manifestación viene precedida de un lenguaje y es como usted refleja una emoción, una corporalidad y una palabra alineada a un resultado que esté en función de una percepción y de una acción. ¿Está claro esto? Esto es importante en términos culturales. Esto el libro no lo dice, yo les estoy dando esto como valor agregado, tengo años de venirlo estudiando y bueno, a lo mejor les puedan sacar provecho en la organización para entender mejor la forma de relacionarse con sus compañeros o compañeras en el sitio donde se encuentre y ya sea en la organización, en la parte familiar, en la parte social. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, aquí traigo otra lámina que me parece reveladora y es el iceberg del cambio. La forma en cómo veamos y percibimos el mundo, de la percepción, es como las cosas van a suceder. Por ejemplo, quiero que todos miren en este momento a Telsi. Telsi tiene una posición, voy a tomarla como ejemplo, ¿me permite? Ok, Telsi tiene una posición de cansancio, de dolor, y tiene sus brazos así. ¿Qué es lo que le dice la postura de Telsi a Josué? Me está diciendo que ya quiere descansar. ¿Ok? ¿Qué es lo que le dice a Jessica? la postura de la compañera me dice así como de que, ya quiero que termine la clase para irme a dormir. Claro, pero vea que son percepciones distintas. Sí. Eh, Eso pasa en las culturas organizacionales. A Bueno, veces profe, sí, vemos, perdón. ujú, Si recién estuviera entrando a la clase, diría que está relajada. claro, también, porque ahí la estás viendo con una mirada diferente. Entonces tenemos observadores alrededor, pero la persona como tal sigue siendo un observador de sí misma. Y Yo me también tiene, percibo con dolor de cabeza. claro, pero ese dolor de cabeza, ¿qué sensación le da? De cansancio, Tensión, sí. De cansancio, de tensión, fatiga. cansancio, fatiga, pero también el cuerpo es una manifestación de lo que nos está sucediendo. Ujú. Y hay momentos en donde se le presta o no se le presta atención. Igual sucede dentro de las organizaciones. Las personas pueden manifestar o comentar algo, pero su cuerpo y su emoción dicen otra cosa. Y aquí es donde entra la intuición. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con esta lámina? Muchísimo, porque hay cosas que vemos en las personas o dentro de la organización, valores, estrategia, visión, objetivos, pero hay otras que no logramos ver en lo que creen, en lo que deja de creerse, en la percepción, en lo que es importante, en las normas, las historias, los sentimientos. Y aquí me lleva a dar el paso a las etapas para la cultura de innovación. Son 4 etapas, que hay una etapa tradicional, hay una etapa emergente, hay una etapa de liderazgo y hay una etapa de clase mundial. Estas etapas, que son muy importantes, son las que determinan las conductas y los factores de algo que es intangible en las personas y que los motiva a hacer las cosas distintas y a desencadenar los límites del pensamiento.
que ese pensamiento puede verse resultado en un fracaso o una tolerancia en riesgo. Cuando usted ve los factores como la ambición, el apoyo al liderazgo, los valores organizacionales, cada una de estas tiene momentos o situaciones. Por ejemplo, la misión, ser mejores. ¿Ser mejor en qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? Que está enfocada en el cliente, enfocada en el cliente para hacer qué? Que quiere liderar nuevos productos y servicios. ¿Cuáles? Pero cuando hablamos de innovación, tenemos que decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Y es lo que nos viene en las etapas para una cultura de innovación. Y quiero que usted me preste atención en los siguientes aspectos. Hay que tener siempre un espíritu de equipo. Y ese espíritu de equipo está cimentado en la forma en cómo usted se relacione con los demás. No sé si les ha pasado que usted conversa con alguien y hay personas que tienen justificación para todo. Son buenísimas para justificar todo. Pero yo me pregunto, y he observado, al final logran los resultados que quieren. En muchas situaciones y en muchos casos, no. ¿Por qué? Porque su percepción y sus acciones es como cuando un jinete monta un caballo. No sé si han visto carreras de caballos. Ok. Los jinetes en estas carreras, los caballos tienen una mirada así. No los dejan ver ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque están enfocadas en un solo objetivo. ¿Qué sucede en ese momento? Cuando las personas están enfocadas o un caballo está enfocado en ese objetivo. ¿A qué velocidad corre? Y va más rápido, Más porque rápido. quiere Quiere llegar a ganar, donde tiene que llegar. Ajá. claro. Pero su enfoque es tanto y su desgaste es tanto, ¿cómo cree que queda esa persona o ese caballo después de una carrera? Como yo ahorita. Perfecto, es un muy buen ejemplo. Aunque no sé cómo está ahorita, pero se puede percibir por lo que nos ha comentado, de que está con mucho dolor, mucho cansancio y bueno, pero al final lo que quiero decirle es que en la medida en que estemos solo enfocados en algo, ¿qué pasa con lo que sucede alrededor de nosotros? Desaparece. Desaparece. Entonces, ¿cómo pensamos que en una organización que están enfocadas de manera lineal en alcanzar un objetivo, dejar de lado lo que sucede a su alrededor? Pierde una oportunidad de hacer las cosas distintas, pierde la oportunidad de cambiar para mejorar, cambiar efectivamente qué en diferentes etapas, en diferentes momentos o en diferentes niveles organizacionales. Y en la medida que eso se tiene claro, se forja el espíritu de equipo, la motivación y una mentalidad de logro, la innovación como un tema clave en la comunicación de hacer las cosas distinto, pero también los diferentes mecanismos de recompensa. Pero ahora usted dirá, todo eso está muy bonito, pero ¿cómo lo fomento y cómo lo impulso? Bueno, a esta lámina, si quieres, puedes tomar una foto, pueden tomarles una imagen, me avisan, nada más para quitar la cámara, para que les salga bien la imagen. Eh, esto sí es muy importante explicarlas. ¿Por qué? Porque hay dimensiones para fomentar la innovación. Está lo que realmente lo impulsa o lo desarrolla, los valores y normas para el fomento de la innovación. En una orientación a la innovación tenemos visión, objetivos y estrategias en el marco de la innovación, mitos, historias, referencias de cosas que se han hecho distintas. Pero hay qué más debe haber. En la organización tiene que tenerse claro que es necesario hacer cosas nunca antes hechas. Cuando hablamos de creatividad, de conocimiento, de confianza, cuando hablamos de riesgo, cada una tiene diferentes momentos, diferentes impulsos. Por ejemplo, si lideramos esto de una forma transversal, empezamos por la visión, voy a hacer solo este ejercicio en ese punto. Tenemos en la visión de la innovación la necesidad de impulsar ideas en la parte de creatividad. En la parte de conocimiento, hay que capacitar a las personas.
Pero ¿qué sucede en la confianza? Es un factor muy importante. Si usted no lo comunica de lo que está haciendo, ¿cómo las personas van a enterarse que hay una iniciativa, una idea en la cual puedan apoyar? Por eso, vuelvo al tema de la comunicación y lo que les decía en la parte del lenguaje. Como usted hable, como usted se exprese, como su cuerpo también manifieste y exponga sus emociones, usted está creando una nueva realidad, tanto para su persona como para los que tiene a su alrededor. Y eso es parte de la comunicación. ¿Cómo estoy yo utilizando el lenguaje para comunicarme? El ser humano es lingüístico. ¿Saben? En la antigua Grecia, ¿cuándo empezaron a cambiar las cosas de la forma de interrelacionarse? Cuando surgió el alfabeto, cuando pudimos reconocer cada letra y conformar palabras. A esas palabras se les empieza a dar un significado. Por eso, por ejemplo, si ahorita yo les preguntara, ¿qué significa para ustedes estar en una asignatura de productividad? Cada uno va a decir algo desde su propia experiencia, desde su propia necesidad, desde su propio punto de partida. Pero también hay un antes y un después. Ustedes hoy están acá en la tutoría de manera voluntaria, lo cual les da una elasticidad y una flexibilidad para adaptarse y con un costo de oportunidad alto. En este momento, si tomamos el caso de Telsi, estoy seguro ella preferiría tener 2 kilos de hielo en su cabeza y estar con la luz apagada que estar aquí en la tutoría. Pero la vida le presenta la oportunidad de mejorar y de adaptarse y de cambiar. Aquí le pregunto, ¿qué tanto usted tolera el riesgo? En cualquier sentido. ¿Le gustan los riesgos o no le gustan? Porque para cambiar, hacer las cosas distintas, para reconocer que algo está sucediendo, su apetito por el riesgo tiene que ser muy alto. Porque si es muy bajo, usted está tomando una decisión de no hacer nada. Y esa es una acción que va a tener un resultado. Profe, por eso hablaba del ejemplo de mi compañero, ¿Eh? porque para mí es costo de oportunidad, digamos, cómo va a renunciar a un puesto que le genera aprender, que Uh le genera más dinero, una posición dentro de la caja, que es donde estamos, -huh. que probablemente no va a volver a encontrar. Sin duda alguna. Y esa percepción es muy válida. Las percepciones no existe bueno o malo. Es la forma en cómo nosotros vemos el mundo. Pero quizás no conozco a esta persona. El abrumamiento de tener tanto trabajo y responsabilidad sopesado con un balance entre la vida y la parte laboral, no hay dinero que no lo recompense. Estoy partiendo, ahí sí estoy yo haciendo un juicio, porque no tengo un hecho ni un dato. No puedo dar una argumentación. Es una interpretación, viéndolo desde otra acera. Por eso, el observador, que somos nosotros, dentro de una organización, también tenemos que aprender a observarnos a nosotros mismos. ¿Por qué reaccionamos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué decimos de esta forma? Y créanme que al entenderlo, mejorará de manera muy significativa cómo nos relacionamos con los demás. Y así lograremos objetivos comunes. A este punto, ¿hay alguna duda? Ese no es porque ya estoy muy cansado o muy cansada y ya quiero que termine esto, o es realmente un no de no. No, no, todo bien. Estoy cansada desde que empecé, digamos. Vaya, ya vamos a terminar, ya vamos como por la mitad. A ver, esta lámina la conversamos el otro día, pero sí quisiera profundizarla. ¿En qué sentido? En que la administración siempre reconoce situaciones. El punto es qué hay que identificar.
El Kaizen da inicio con un problema, lo reconoce, que hay una oportunidad, un reto, pero la propia organización lo reconoce. En muchas ocasiones no. El ejemplo de Telsi, de esta persona, la organización como un todo no lo reconoce. Solo reconoce que una persona dijo, no quiero seguir en este puesto. Y se consigue otra que si quiere. Claro, pero pasará que en algún momento esa persona no va a querer estar ahí. El punto importante que yo quisiera que con esta última tutoría quede de manera cimentada es que el Kaizen no es para periodos cortos de cambio. Recuérdenlo. Hacemos Kaizen para desarrollar cosas importantes en el tiempo. Ahora, ¿cómo rompemos los círculos virtuosos? Que la culpa es de una persona o es de la otra. O como nunca se resuelve nada cuando nosotros nos involucramos en que las cosas sucedan. No manifestando o viendo o siendo un simple espectador en una acera. Y acá es donde entran las mediciones, entran los indicadores, entran los planes de mejora, entran eh, todo aquello que ustedes identifiquen que puede cambiar. Ahora, el mejoramiento y mucho de lo que enfoca el libro, por ser una asignatura de productividad, vea que aquí ya vemos una visión holística de la cultura organizacional, hablamos de innovación, de hacer las cosas distintas, ahora vamos a ir viendo ya cosas más concretas. El libro enfoca el mejoramiento de las relaciones y hace especial énfasis en los proveedores. ¿Por qué? Porque en una administración orientada a Kaizen, este es uno de los puntos medulares. Mucho está guiado por lo que sucede en la planta, una planta de producción, eh, bajo unas indicaciones de la alta administración, pero sin ese proveedor que me brinda los insumos para hacer las cosas distintas, no tengo capacidad de un producto que sea apto para los requerimientos de un cliente. Y acá es importante verlo, retraer otra vez el tema de la cultura organizacional. A ver, en el tema de la cultura organizacional, como lo enfoca el libro, específicamente para temas de productividad, se hablan de aspectos, entre otros, como establecer mejores criterios para medir el inventario, fuentes adicionales de abastecimiento, es decir, no tener solamente un proveedor único, mejorar la forma en cómo son colocados los pedidos, la cantidad de información que se debe proporcionar por parte de un proveedor, establecer mejores sistemas de distribución física, entender mejor las necesidades internas de los proveedores, entre otros. De igual forma, las organizaciones también es imperativo que se creen atmósferas y culturas donde la cooperación y la colaboración, como lo hemos venido diciendo, pero es muy fácil decirlo. Lo que a veces cuesta identificar es cómo hacerlo, y ha sido la primera parte de esta tutoría, en el marco de las relaciones, de utilizar el lenguaje, al ser seres lingüísticos, de cómo interactuar unos con otros para resolver mejor los desaciertos o las discrepancias. Entonces, en Japón, todos los programas de Kaizen tenían un requisito en común, que el trabajador aceptara y venciera su resistencia al cambio. Vean qué importante estos dos puntos de inicio. Para cambiar, la persona tiene que aceptarlo. No hay forma que una persona no cambie si no lo acepta. Pero también logre vencer su resistencia al cambio. Si yo les preguntara, ¿a ustedes les cuesta cambiar? Sí, claro. Definitivamente sí. ¿Por qué? Sí, porque tenemos una estructura de enseñanza desde pequeños y cuesta salirse de esa estructura. Con cultura muy arraigada también en ciertos aspectos. Claro, entonces aquí vemos cómo lo que hemos hablado hace sentido.
cuando llegamos a este punto, la forma en cómo hemos recibido esas experiencias, cómo las hemos vivido, de quién hemos aprendido, de quién dejamos de aprender. Por ello, el entendimiento de que somos seres lingüísticos, que buscamos un resultado como los caballos que vamos ahí, pero no ir como un caballo con los ojos hacia un enfoque, sino lograr abrir nuestra percepción, abrazar el mundo con acciones distintas, partiendo de una comunicación con el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Le voy a agregar algo que es importante y algo más, que es la intuición. Permite que las relaciones industriales, por ejemplo, se mejoren, que las personas quieran aprender, o más bien la palabra correcta es desaprender para aprender, el logro de líderes informales y también cómo hacer para que un jefe se comunique mejor, teniendo espacios entre la vida y el trabajo. Bien, mucho se habla también de que las empresas buscan metas o anuales y de utilidad, básicamente, ¿no? Y muchos son bajo un enfoque de mediano y largo plazo. Pero ¿por qué sucede esto? Antes de que se establezca una meta, cualquiera que sea, hay que evaluar en el Kaizen, en el marco del mejoramiento continuo, mejorar para cambiar. ¿Cuáles fueron esas lecciones aprendidas? ¿O qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo se solucionó? ¿Y qué le dejó a los demás para determinar una meta? Sucede mucho que en la parte occidental el ser humano está dispuesto a crecer económicamente, a desarrollar cosas distintas, pero ¿cómo realmente se disfruta del proceso? ¿Cómo realmente se disfruta del proceso? ¿Cómo realmente se disfruta del proceso? Cuando ponemos una meta en función de algo que nos pasó, de que vivimos, nos puso a reflexionar. Y esa reflexión dejó una enseñanza. Profe, pero por más que, bueno, sí, en función de algo que nos marca, pensaría yo, pero ¿Ok? no quiere decir que el proceso sea agradable, que lo vaya a disfrutar. Qué significa agradable para usted? Sí, por lo general los procesos de cambio, los procesos que llevan a que uno mejore son difíciles, cuestan, como ya lo dijimos. Entonces puede que no sean del todo, o sea, uno siente satisfacción cuando lo logra, pero el camino no es del todo agradable. Sin duda alguna que no es del todo agradable, pero recuerde que en un proceso de cambio, Ujú. si nos vamos a las premisas importantes, ¿cuáles eran las dos premisas? Lo dije hace unos minutos. Es más, le voy a ayudar. Que la persona acepte El cambio y y venza su resistencia. al Que, cambio. es, que esas resistencias pueden ser temores, pueden ser falta de conocimiento, pueden ser miedo a lo desconocido, pero en el tanto se dan esas dos condiciones, se puede trascender. Y eh, cuando se trasciende, el establecer una meta ya no es tan abstracto. Muchas veces sucede. ¿Por qué? Y sucede dentro de las organizaciones. Crecimiento en un 10% de la venta sobre X producto. Pero ¿cómo se va a crecer un 10% si no conocemos cómo ha sido el comportamiento o la tendencia de ese producto en el mercado? Y aquí ya me estoy metiendo en temas del proyecto, que vamos a ver más adelante, al final. Pero ¿cómo voy a desarrollar una estrategia de implementación sobre acciones que no tengo claro?
que no he podido aprender de lo que me sucedió en el pasado. Ahora, aprender del pasado no es cerrar situaciones únicamente. Y en las organizaciones pasa igual. Y leí en algunos diagnósticos algunas propuestas de mejora. Estoy muy motivado de leer lo que realmente vayan a plantear en esta segunda parte de cómo hacerlo y qué es lo que realmente enfocarán en virtud de una sencilla razón. ¿Cuál? Que mucho queda a la subjetividad de lo que me dice un número, pero no me doy cuenta de lo que hay detrás de ese número. Y precisamente estos son aspectos que son importantes para desplegar políticas, directrices, orientaciones o lo que usted quiera mencionar. ¿En qué sentido? Cada uno dentro de una organización, desde el puesto jerárquico más importante hasta el menor, tiene que tener claro cuál es el papel que tiene dentro de la misma, pero sobre todo en la mejora de lo actual hacia un futuro más prominente. Sobre todo, qué voy a controlar, cómo lo voy a controlar y qué quiero controlar, es decir, categorizar lo más importante. Y sobre todo, la forma de darle mantenimiento a lo que está bien. Y esto me lleva a la tabla de herramientas, por favor, algo que casi no vi en los proyectos y que me gustaría ver en la parte B de cada uno de los mismos. Son las tablas básicas de calidad, si es una parte de manufactura, la productividad, eh, las tablas de administración de la calidad, la forma de planificar, los procesos, la hoja de estandarizar el trabajo. Eso también es una manera de implementar acciones, porque algunos mencionaban en sus proyectos actividades muy puntuales, pero también hay que estandarizar la forma de hacer esa actividad. No es que quede a la libre, a la incertidumbre, cómo se van a desarrollar las cosas. Vean qué importante. Voy a volver a mencionar esto, que me parece revista una especial importancia. ¿Qué tiempo se necesita para que se muestren los beneficios del Kaizen? 3 a 5 años. Desde el momento en que es introducido el CTC hasta que existe un marcado mejoramiento en el desempeño. ¿Qué es lo que pasa con las compañías occidentales? Es decir, de este lado de la acera del globo terráqueo. Quieren que todo suceda ya. Pero cuando el Kaizen está dirigido a una meta específica, como mejorar calidad de un producto o ampliar la participación de mercado, etcétera, no es difícil obtener resultados positivos en varios meses. Eso es una gran verdad. Pero hay que instituir los procesos como algo natural de la vida diaria de una organización. En otras palabras, es crear un hábito de la mejora continua, pero también tiene que comunicarlo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tres, hacen ejercicios? Ok. Telsi, cuéntenos usted qué hace de ejercicios. Yo camino de 2 a 3 veces por semana, senderismo de montaña y bueno, hace 2 meses me metí al gimnasio porque perdí mucha masa muscular. Ok. Eh, ¿Cuándo espera ver usted los resultados? Por lo menos en 3 o 4 meses. Perfecto. ¿Y a quién le va a comentar sus resultados? A usted misma. Es un tema por usted, por su salud. Ujú. Correcto. Pero si usted no ve esos resultados, usted va a dejar de hacer las cosas. No, tal vez las haga diferente. Tal vez las haga diferente, pero las seguiría haciendo. Ujú. ¿Qué es lo que sucede en una organización? Que a veces esperan que un indicador se mueva de la noche a la mañana sin cambiar la forma en cómo están sucediendo las diferentes actividades que componen ese indicador o que componen esa tarea o que componen esa actividad.
Eh, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo encontrar un balance entre el largo y el corto plazo? Es la gran pregunta. Es que depende de las metas que se planteen y depende de la empresa también, Depende de qué más. ¿De qué hemos hablado todo lo que ha sido en estos casi una hora? de innovación, Conver- No, de cambios, muy bien, de procesos. muy bien. De la cultura, De la de lo- cultura. Muy bien, Jessica. De la cultura. Y quiero que anoten esta línea, por favor. La cultura de una empresa, si quieren lo anotan, ahí les va a quedar grabado en el video, no importa. Pero ojalá lo puedan anotar para que se lo queden grabado. La cultura de una organización se desayuna todos los días a la estrategia empresarial de la misma. La cultura de una organización se desayuna todos los días a una estrategia empresarial. ¿Por qué? Porque al final del día las personas son las que deciden si aceptan cambiar y si quitan las limitaciones para cambiar. Si no las quitan, ¿qué va a suceder? Los resultados van a ser iguales o distintos. Iguales. Entonces, ¿para qué una meta, un indicador o un proyecto si no trabajamos en la cultura organizacional dentro de las organizaciones? Con esto, ¿qué quiero decir? Ojalá yo pueda leer en algún proyecto la importancia de trabajar la cultura organizacional para hacer que las cosas sucedan. Bien, vamos a repasar rápidamente. No sé si hay alguna duda. Ninguno está muy claro. Profe, ¿qué pasa si, digamos, la cultura organizacional en realidad de la empresa que uno eligió es muy buena? Que uno eligió es muy buena y que es buena para usted. Y que todos en realidad trabajan acorde a las necesidades, tienen como ese compromiso, tienen como esa disciplina, o sea, todos están direccionados como a la meta, como caballos, dijo usted. Usted mencionaba ahora que usted trabaja en la caja, ¿verdad? Perdón, profe, es que me están entrando una llamada. Ya, ¿qué? Decía ahora, si bien le escuché, que usted Ujú, trabaja en la caja, ¿verdad? ujú. Usted puede decir que todas las personas que trabajan en su organización, usted lo decía, es que todos trabajamos de forma orientada hacia objetivos y No, desarrollamos pues, cosas. en la caja no. Bueno, entonces, La caja no es cuida. un buen ejemplo. No, 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 no. No estoy hablando por la institucionalidad de lo que Ajá. representa la caja del seguro, sino estoy tomando como ejemplo la palabra todos. No, sí. No, no. Siempre hay una mancha negra en la hoja blanca. No, tampoco. Lo que quiero darte a entender es que cuando decís todos, estás Ajá. creando un mundo de que la otra persona que está observando y está recibiendo el mensaje, que ahí es un lugar donde todo se hace bien. Ujú. Y no hay una organización en el mundo que no tenga oportunidades de mejorar. Y En vuelvo a términos de decir, cultura organizacional. porque la cultura lo es todo. La cultura Sí. involucra los procesos, la forma de hacer las cosas, la forma de alcanzar los objetivos, la forma en cómo nos comunicamos, de lo que se valora, qué no se valora, Sí. qué es importante, qué no tiene que ser importante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que típicamente se ha enseñado es que una parte del conocimiento es lo más importante. No, por eso este tema se queda hasta el final, porque engloba toda la Todo. asignatura. Y es lo que quiero ser muy vehemente e insistente. Por eso la oración que les decía hace minutos atrás, la cultura organizacional se desayuna a la estrategia todos los días, porque ahí es donde se define si sucede o no algo. Y ese sucede o no algo no es que está escrito en un documento, es lo que las personas, la forma en cómo se interactúan, si consideran
que esa acción que se pretende desarrollar es importante o no dentro de su escala de valores o principios o experiencias, manifiestan a través de su lenguaje que es importante. No sé si te hace sentido esto, Telsi. Bueno, ahí estás con un tema, pero no sé si para Josué o Jessica les hace sentido lo que acabo de explicar. Correcto, sí, profesor. Okay. Bueno, muy bien. Ahí veo que Jessica asiente con la cabeza. Perfecto. Bueno, vamos a repasar rápidamente estas herramientas que en algunos casos solo se fueron por el Ichikawa o el Pareto, pero ¿qué pasa con las hojas de registro? Recuerde que una hoja de registro también es importante para un indicador o para algo que está sucediendo con frecuencia. Que hacíamos el ejemplo del restaurante. La hoja de verificación también nos permite ver, en términos de productividad, si se están cumpliendo a cabalidad algunas actividades o algunas tareas bajo algunos parámetros ya preconcebidos. Y se verifica si sucede. No en todos los casos puedo observar el diagrama de Pareto. Hubiera querido ver más diagramas de Pareto, que es importante. Recuerden que es el famoso 80-20, donde el 80% representa el 20% de las cosas más importantes. Entiéndase actividades o situaciones en materia de costos. El diagrama de causa-efecto lo pusieron muy bien, lo desarrollaron. Tengo un efecto de algo que sucede, tengo una causa y tengo unas subcausas. Esas causas, por lo general, en las organizaciones se estila usar recursos humanos, máquina y equipos, medio ambiente, métodos materiales y recursos energéticos. En organizaciones de corte de manufactura, si fuera de servicios, pueden ser algunos similares, pero otros no. Por ejemplo, usted no tiene máquinas y equipos, excepto que use inteligencia artificial para el procesamiento de el entendimiento del cliente. Eso sí es válido. También no vi gráficos de desarrollo, ni los gráficos de las tendencias. Vean, las tendencias es un apartado muy importante que va en dos vías. El primero, entender el comportamiento de una variable que ustedes van a medir y les genera un valor adicional el poder compararlo contra algo más. ¿Dónde se compara contra algo más? Cuando usted busca un valor de referencia de la industria que le sirva para compararlo y ver qué tan lejos o qué tan cerca esté en ese comportamiento. Vean, y esta lámina, tómele una foto, por favor. Y ojalá usted se la lleve siempre. Me voy a permitir leerla, si me lo permiten. Dentro de las organizaciones se necesitan personas sin miedo a la diferencia y con una confianza tal en que todo va a funcionar y va a fluir. En caso de ser lo contrario, es decir, cuando le damos vuelta a la moneda, es cuando en ese momento usted deja de aportar valor. Deja de aportar valor. Bien, con eso hemos terminado la parte del contexto, la conceptualización. Vamos a entrar a la parte práctica. Con un ejemplo, donde me he dado la tarea de explicar un ejemplo sencillo, básico, no tan elaborado como hubiera querido, pero quise ponerlo de una manera sencilla para que usted pueda tomar algunas ideas de cómo presentar su proyecto. Pero antes de entrar ahí, quiero que los tres me respondan. ¿Qué se llevan de esta tutoría y qué significado les da como profesionales en el ámbito que se desarrollan? Voy a empezar con Jessica. Este, bueno, yo me llevo de esta tutoría, ¿verdad? De que para poder hacer el cambio, yo tengo que primero decidir que yo, perdón, profe, es que van pasando a mi hermana aquí. Debo de aceptarlo, digamos, iniciar el cambio desde yo misma. Ujú.
Em, Ahorita profesionalmente yo no ejerzo ningún tipo de carrera, ¿verdad? De profesión, soy ama de casa, pero ¿Ya? igual espero que si en algún momento llego a a ejercer alguna profesión, tener en cuenta, ¿verdad? De que em, el cambio es importante y tal vez que no me pase como a los demás, que le dé miedo al cambio, que no, tal vez que no me oponga a la resistencia al cambio, Muy siento bien. yo, ¿verdad? No, está muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Josué, por favor. Profesor, creo que la subjetividad es peligrosa si usted busca innovar y mejorar, ¿verdad? La comunicación definitivamente tiene que ser fluida horizontal y verticalmente. Y la subjetividad a veces uno lo lleva a cometer errores, ¿verdad? El hacerse el sabedor, ¿verdad? De todo. Creo que no cabe en una filosofía como la de Kaizen, ¿verdad? Entonces creo que también hay una parte de humildad, ¿verdad? Para aceptar que hay otras cosas que uno puede absorber y aprender, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Telsi. Mm, Bueno, yo pienso que lo que me llevo de la tutoría es principalmente que uno como gestor de cambio debe aprender a tomar decisiones desde su individualidad, ¿verdad? Que yo puedo ser un gestor de cambio desde el momento en que decidí conectarme a una tutoría, básicamente. Creo que lo resumí. Y recuerde que ese gestor de cambio también va a cualquier ámbito de área del conocimiento. Cada uno ha Ujú. dicho algo que es muy similar. ¿Cambiar en qué? Bueno, puede ser cambio en productividad, cambio en la forma de hacer una tarea, una actividad, donde la comunicación es importante y la forma en cómo yo me interrelaciono para que las cosas sucedan es trascendental. Bien, bueno, muchas gracias. Vamos a ver ahora, ya para concluir, el ejemplo en la plataforma que sé que a Jessica no le gusta, me lo ha manifestado, profes, que a mí no me gusta esa plataforma. Es broma, eh, Jessica, es broma. No, Yo sé, profe, yo sé. ok, muy bien, aquí estamos ya. Vamos a ver si la están viendo. Si la están viendo. Perfecto, un segundo. No. Esteban Alonso Vargas, qué raro. Dice que estuvo, no tengo 30 minutos de ingresar. No sé. Bueno, pues no recibimos a nadie. Bueno, muy bien. Yo lo voy a responder. Eh, Voy a explicar el ejemplo que les traigo, que es muy importante. A ver, la gestión de la productividad, como ya lo hemos visto, en cualquier empresa de manufactura, servicios, es trascendental. Ahora bien, cuando hablamos de la productividad, se trata de optimizar los recursos disponibles para maximizar cualquier eficiencia y efectividad. Al final lo que usted busca es tener competitividad. Pero para lograr esto, es crucial contar con una visión clara del desempeño actual. Y cuando hablamos del desempeño actual, también uno se pone a pensar, bueno, desempeño actual ¿en qué? ¿En qué me quiero desempeñar? ¿O qué es lo que quiero realmente medir? ¿Cómo me dirían ustedes el desempeño?
¿Cómo se mide el desempeño? En los resultados de las actividades que hace alguna persona, ¿no? En lo que finalmente la persona resulta, hace un resultado, pero el desempeño también es parte de una acción y también cómo está interpretando lo que sucede para que las cosas se den en el resultado esperado. Por eso hablamos de es crucial contar con una visión clara y establecer estrategias orientadas hacia la mejora continua. Voy a presentar un ejemplo ficticio, una empresa que se llama Industrias Alfa, se dedica a la fabricación de componentes electrónicos y la empresa está ubicada en la región de América Central y tiene una presencia muy importante en el mercado local. Vamos a dar algunos datos, que es parte del trabajo. Especifico el tipo de la empresa, el mercado cubierto, los principales competidores, los puntos de ventaja competitiva, los puntos de desventaja competitiva. Entonces, voy a usar el lenguaje de programación R para mostrar el proyecto como tal. Ustedes empezaron con un diagnóstico. Vamos a partir de unos indicadores. Voy a hacer más esto para acá. Ya los indicadores están generados. Vamos a graficarlos, a ver cómo se ve esto. Vamos a ver. Dice, vamos a ver aquí un segundito. Vamos a ver ahora, los tenían por aquí. Aquí está. Vean que el comportamiento de un indicador, yo lo veo reflejado en cómo esa variable se mueve en el tiempo. Los costos por unidad, la producción por hora, la satisfacción del cliente, la tasa de defectos, el tiempo de inactividad, entre otros. Vemos también el talento humano. Aquí hablamos de supervisor, operario y técnico de mantenimiento. Cargamos una información donde si la posición es importante que se capacite, sí o no, dependiendo de algunas consideraciones que en ese momento sean importantes, como alta, media y alta. Luego, tenemos otras condiciones ambientales, como de seguridad, iluminación, ruido adecuado, insuficiente, excesivo, etc. Entonces, cargamos la información para ir generando. Y estos son temas que ustedes ya están en la rúbrica, que en alguna medida u otra lo han desarrollado conforme el contexto de su organización, de su empresa seleccionada. Tenemos un sistema de control. Ya tenemos más información. Ahora venimos a la parte B, el análisis de las mejoras. Se plantean una serie de acciones. En este caso, mejorar la iluminación, la capacitación, implementar sistema de monitoreo de tiempos, mejorar la visibilidad y reducir errores, reducir la tasa de defectos, optimizar los tiempos de producción. Tenemos los indicadores y el objetivo. Ahora venimos con un plan de implementación. En el plan de implementación tengo una actividad, una duración, un responsable, los costos y los beneficios esperados. Y tengo los beneficios esperados. Bien, cuando tengo claro sobre los beneficios esperados, ¿qué tenemos? Los gráficos. Tenemos que verlos. Entonces, vamos a ver los gráficos para los indicadores de productividad. Aquí están. Vamos a ver. Con sus respectivos valores.
Vamos a ver un gráfico de puntos para ver el impacto de la posición y la importancia en cuanto a la capacitación se refiere. También lo tenemos. Donde, por ejemplo, en la posición del supervisor es importante que se capacite. En la operario es importante. Pero en la del técnico de mantenimiento no tanto, porque el contexto del ejemplo que estoy planteando no refiere a la parte técnica de mantenimiento. Ahora, vamos a hacer un gráfico de barras en donde se planteen las acciones de mejora, la acción y el porcentaje de avance. Vean qué importante es esto. ¿Qué significa aquí en las acciones de mejora? Para mejorar la iluminación, que es lo que se pretende, se van a disminuir los errores en un 10%. Ven que este es coincidente con este. Si implementamos un sistema de monitoreo de tiempos, se van a disminuir los tiempos de inactividad en 15%. Y si hacemos capacitación en control de calidad, vamos a reducir los defectos en un 5%. ¿A esto qué más se le podría agregar? Bueno, temas de costos, por ejemplo. Y así ver el impacto y su beneficio económico en cada uno de estos puntos en el tiempo. Si sé cuánto me cuesta mejorar la iluminación y cuánto me está costando los errores, si pongo una mejor iluminación, voy a disminuir los errores en un 10%. Aquí puede ser cantidad de errores o en términos monetarios. Y así sucesivamente para cada una de las demás acciones. Ese es un ejemplo muy sencillo, realmente. Pero es mejor plantear un ejemplo sencillo para que usted pueda tener la oportunidad de desarrollar algo más desafiante. No sé si existe alguna duda, algún comentario de esto. ¿Está todo claro? Sí. Bueno, entonces, esto es lo que les traía para hoy en cuanto a la tutoría. Nuevamente, muchas gracias por haberme acompañado, por sacar el tiempo. Jessica, Josué, Telsi, nos queda camino todavía por recorrer para finalizar la asignatura. Cualquier duda que tengan, sea ustedes o cualquier otro de sus compañeros, quienes espero que nos puedan ver en este espacio, puedan escribir y con mucho gusto los atenderé. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Más bien. A ustedes también. Que pasen muy buena noche y me ha dado mucho gusto en saludarles y verles. Y sobre todo compartir, ¿no? Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches a todos.